¿Qué pasaría si te dijera que el destino de una nación entera no dependió de un rey o un poderoso sacerdote, sino de una mujer ordinaria viviendo en los suburbios de Jerusalén? Olvídate de la narrativa infantil. Hoy, desenterramos la épica historia de Hulda, la profetisa olvidada que se atrevió a hablarle a un rey, y cuya voz cambió el rumbo de Israel para siempre. Esta es la verdad no contada sobre el poder femenino en el corazón de la palabra de Dios. Para entender la grandeza de Hulda, debemos primero sumergirnos en la oscuridad de su tiempo. Durante décadas, el reino de Judá había caminado a ciegas, alejado de la luz de su Dios. El abuelo de Josías, Manasés, y su padre, Amón, habían sumido a la nación en un abismo de idolatría, construyendo altares a dioses paganos en cada rincón, sacrificando a sus propios hijos en el fuego y llenando el templo de abominaciones. La palabra de Dios, el pacto sagrado, se había perdido, olvidada en algún rincón empolvado del templo, un eco silenciado de una fe casi muerta. Fue en este escenario de decadencia espiritual, en este pozo de desesperación, donde un joven rey de apenas 16 años, Josías, ascendió al trono. A diferencia de sus predecesores, su corazón ardía con el deseo de hacer lo justo a los ojos del Señor, un deseo tan inusual en su linaje que parecía un milagro en sí mismo. A los 26 años, en el 18º año de su reinado, Josías tomó la decisión más audaz de su vida. Ordenó una renovación total del templo de Salomón, una purga masiva para limpiar la casa de Dios de toda la inmundicia de la idolatría. Mientras los trabajadores demolían altares paganos y raspaban las paredes en busca de ídolos escondidos, ocurrió algo que nadie podría haber anticipado. Hilcías, el sacerdote del sumo, estaba supervisando las obras cuando, en lo profundo de una cámara olvidada, su mano tropezó con un rollo de papiro. No era un tesoro de oro o joyas, sino algo infinitamente más valioso, el libro de la ley del Señor. Había permanecido oculto, quizás por generaciones, guardando en su interior la voz de Dios. El corazón de Hilcías debía latir con una mezcla de pavor y reverencia. Llevó el rollo a Safán, el escriba real, quien lo leyó con manos temblorosas. Y Safán, entendiendo la magnitud del descubrimiento, se presentó ante el rey Josías. Con una voz que resonaba en el gran salón del trono, leyó las palabras del libro. Y la reacción del rey no fue de alegría, sino de profundo y devastador arrepentimiento. Las palabras del pacto expusieron la magnitud de la desobediencia de Judá. El rey, un hombre de inmensa humildad, rasgó sus vestiduras, una señal de luto y de angustia espiritual. Se dio cuenta de que su nación no solo había pecado, sino que había perdido la mismísima guía de Dios, y ahora enfrentaba una ira divina que amenazaba con destruirlos por completo. El pánico se apoderó de su alma. Ide, inquirid a Jehová por mí, por el pueblo, y por todo Judá, ordenó a Hilcías, a Safán y a un grupo selecto de sus oficiales más confiables. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. La situación era desesperada. Necesitaban la voz de Dios, una confirmación divina del desastre que se avecinaba. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos se atreven a analizar a fondo. En ese momento, en Israel, había profetas de renombre, figuras públicas cuyas voces eran conocidas en todo el reino. Jeremías estaba profetizando en esa misma época. Sin embargo, por alguna razón que los relatos bíblicos no explican, el séquito real no se dirigió a él. En cambio, su búsqueda los llevó a un rincón inusual de Jerusalén.
Se dirigieron al segundo cuarto de la ciudad, un barrio residencial, ya la casa de un hombre llamado Salum, el encargado del vestuario del rey. Y allí, en ese hogar modesto, vivía la mujer de Salum. Una mujer cuyo nombre no era conocido en las puertas de la ciudad, cuya autoridad no provenía de un linaje sacerdotal, sino directamente del Espíritu de Dios. Su nombre era Hulda. El rey, con todo el poder y la majestuosidad de su reino, no envió a sus hombres a un profeta público, sino a una profetisa que vivía una vida discreta en los suburbios. ¿Por qué Hulda? ¿Qué tenía esta mujer, que hizo que un rey, en el momento más crítico de su reinado, confiara en su palabra por encima de la de cualquier otro? La respuesta se encuentra en el poder de la fe y en el liderazgo espiritual femenino que la Biblia, a menudo, nos susurra en voz baja. La comitiva real, portando el peso de un reino a sus espaldas, se presentó ante la profetisa Hulda. No había trompetas, ni guardias de honor, solo el silencio tenso de hombres que entendían la gravedad de su misión. Hilcías, el sumo sacerdote, Safán el escriba, y los otros oficiales de alto rango, se encontraban frente a la esposa de Salum, el guardián de la ropa real. Era una escena que desafiaba toda lógica. Estos hombres, acostumbrados a tratar con la realeza y los sacerdotes del templo, ahora buscaban una palabra del Dios de Israel en la casa de una mujer que vivía en los barrios de clase media. Su presencia en su hogar era el testimonio más poderoso de que la voz de Dios no está confinada a los altares ni a los tronos, sino que habita donde Él quiere. Hulda, sin un ápice de nerviosismo o temor, se levantó para recibirlos. No se inmutó por la importancia de sus visitantes. La autoridad de su voz no provenía de su linaje o posición social, sino de la misma presencia del Espíritu Santo que reposaba sobre ella. Ella era la portadora de una verdad que necesitaba ser escuchada, sin importar quién la entregara. Sin preámbulos, y con una autoridad que Hilcías y los demás sintieron hasta la médula, Hulda pronunció la palabra de Dios. No suavizó el mensaje, no lo endulzó para no ofender a los oídos de la corte real. Su primera profecía fue devastadora y sin piedad. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, declaró con una voz que resonaba con el peso de la eternidad, decid al varón que os ha enviado a mí, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, y sobre sus moradores. Todas las palabras de los libros que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han dejado a mí, y han quemado incienso a dioses ajenos, provocándome a ira en toda la obra de sus manos, por tanto, mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Cada palabra era un martillo que confirmaba los peores temores de Josías. La nación, por su obstinada idolatría, había sellado su propio destino. El juicio de Dios era inevitable, una sentencia que no podía ser revocada por sacrificios ni por palabras bonitas. La profecía no ofrecía escapatoria, solo la certeza de una destrucción inminente. La autoridad de la palabra de Dios, que había estado silenciada y olvidada por generaciones, ahora hablaba a través de una voz femenina para sentenciar a una nación entera. Pero justo cuando la sombra de la condenación parecía cubrirlo todo, el mensaje de Hulda tomó un segundo rumbo, uno que reveló la gracia infinita de un Dios que ve el corazón. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, continuó la profetisa, le diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he dicho sobre este lugar y sobre sus moradores, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído.
dice Jehová. Esta fue la parte más épica de la profecía. La ira de Dios era para la nación, pero su misericordia era personal para un rey. La humildad y el arrepentimiento genuino de Josías no detendrían el juicio sobre el país, pero sí lo bibliotecarían a él. La profecía finalizó con una promesa de paz para el rey. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Este no era un final feliz, sino una liberación de la agonía. La voz de Hulda, con sus dos caras de juicio y gracia, nos muestra la profundidad de la palabra de Dios. A menudo, las historias bíblicas se simplifican, se endulzan hasta perder su fuerza. Pero aquí, en el relato de esta profetisa, encontramos una verdad cruda y poderosa, que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino personal, incluso cuando el juicio colectivo es inevitable. Si te interesa explorar más estas narrativas que van más allá de lo superficial, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Aquí, desenterramos los relatos que la historia ha intentado ocultar, explorando la Biblia de una manera que te hará cuestionar todo lo que creías saber. La delegación, con las palabras de vida y muerte resonando en sus mentes, volvió a la corte de Josías. Con un corazón que ahora entendía la magnitud del peligro, pero que estaba aliviado por la promesa personal de paz, el rey escuchó el mensaje. No hubo resentimiento, no hubo duda. Hubo una aceptación de la voluntad de Dios. Y con un nuevo propósito ardiente en su alma, Josías se preparó para la tarea más monumental de su vida. Su siguiente paso no fue una simple reforma, sino una revolución. El regreso de la delegación del rey a la corte de Jerusalén no fue triunfal, sino solemne. El mensaje de Hulda, el veredicto de Dios, fue entregado a un rey que ya había rasgado sus vestiduras. Ahora, Josías sabía la verdad en toda su crudeza, el juicio de Dios era inminente e ineludible. Pero su corazón humilde, su alma tierna que había llorado ante la palabra, había recibido una promesa personal de paz. Y fue en ese momento, con la certeza de su propio destino en el alma, que el joven rey tomó la decisión más audaz de su vida. No se acobardó. No huyó. Abrazó el destino de su nación y se propuso hacer lo que nadie en generaciones se había atrevido a hacer. La mañana siguiente, el rey Josías convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. No les mintió, no les ocultó nada. La escena que se desarrolló fue tan épica que el tiempo pareció detenerse. El rey, el líder de toda la nación, subió al templo de Dios, llevando consigo a todos los habitantes de Jerusalén y de Judá, desde el más grande hasta el más pequeño. Con una voz que resonaba en los muros sagrados del templo, una voz que no solo era real, sino que ahora era un eco de la autoridad divina, Josías comenzó a leer. No hay un decreto real, ni un edicto político. Leyó todas las palabras del libro del pacto que se había encontrado en la casa de Jehová. Por primera vez en décadas, la voz de Dios, el verdadero pacto, el corazón de su fe, se escuchaba de nuevo en el lugar donde había sido olvidado. La lectura duró horas, y en cada palabra de ley, de juicio y de promesa, la conciencia de la nación se encendía. Y cuando terminó, en un acto que demostraba la humildad que Hulda había profetizado, el rey se puso de pie junto a una columna del templo. Hizo un pacto con Jehová, jurando caminar en pos de él, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritos en ese libro. No era solo un juramento personal,
era un pacto para su pueblo. Y la respuesta de la nación fue unánime, un estruendoso sí que resonó en todo el patio del templo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La palabra de Dios, que había sido encontrada por un sacerdote y confirmada por una profetisa, ahora era la fuerza que unía a un rey con su pueblo en un propósito común. La reforma que siguió fue brutal y sin concesiones. Guiado por la palabra que había escuchado, el rey Josías no se limitó a los rezos y las buenas intenciones. Su obediencia fue una fuerza destructora contra la idolatría. Comenzó en el templo. Ordenó a Hilcías y a los sacerdotes que sacaran de la casa de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. No se limitó a esconderlos. Los quemó fuera de Jerusalén, en el valle de Cedrón, y esparció sus cenizas sobre las sepulturas de los hijos del pueblo. Y lo que es más impactante, derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, un testimonio del nivel de perversión al que había llegado la nación. Es un hecho que la mayoría de las narraciones bíblicas infantiles omiten, pero que subraya la magnitud de la decadencia y la radicalidad de la reforma. El celo de Josías se expandió por toda la tierra. Él no descansó. Profanó y derribó los lugares altos que sus predecesores habían construido, desde los altares de Gabaa hasta los santuarios construidos por Salomón. Y en un acto de justicia y juicio, mandó a sacrificar sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos, quemando sus huesos para profanar para siempre esos sitios de pecado. La profecía de Hulda, que había traído la certeza del juicio, ahora había desatado una ola de limpieza sin precedentes. La voz de una mujer había llevado a un rey a hacer lo que ningún otro líder se había atrevido a hacer en siglos. Pero incluso en medio de esta purificación, la sombra del juicio final aún se cernía sobre el horizonte. Porque la bondad de un hombre, por más grande que fuera, no podía anular una sentencia divina que había sido sellada por generaciones de iniquidad. El destino de la nación estaba escrito, y a pesar de la fidelidad de Josías, el reloj del juicio no se detendría. La obediencia del rey Josías no tuvo parangón. La Biblia declara que no hubo antes del otro rey como él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías fue la luz de la reforma, el único faro de esperanza en un mar de decadencia. Sin embargo, sobre su reino, una sombra ineludible se cernía, la profecía de Hulda, el juicio que se aproximaba, la ira de Dios que no se apagaría. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se cumpliría la promesa de paz para el rey si la destrucción de la nación era inevitable? La respuesta es tan épica como trágica, y se encuentra en un campo de batalla lejos de Jerusalén. Fue en el año 609 a.C. cuando el faraón Necao de Egipto se dirigió a ayudar a los asirios contra el creciente poder de Babilonia. El camino más directo de Necao pasaba por el territorio de Judá. Por razones que aún desconciertan a los historiadores, el piadoso rey Josías, en un momento de un juicio que quizás fue más político que espiritual, decidió confrontar al faraón en el valle de Megiddo. El faraón Necao, un hombre que no servía al Dios de Israel, le envió un mensajero a Josías, advirtiéndole, «No tengo yo que ver contigo, oh rey de Judá. Yo no vengo contra ti, sino contra la casa a la que hago la guerra. Dios me ha dicho que me dé prisa. No te opongas a Dios, que está conmigo, no sea que te destruya». Este es un momento trascendental. El mismo Dios que había hablado a través de Hulda,
ahora usaba un rey pagano para anunciar a un rey justo. Pero Josías no escuchó. Su corazón, que había sido tan tierno a la voz de una profetisa, se aguantó ante la advertencia de un enemigo. Quizás su celo lo cegó. Quizás creyó que Dios le protegería en cualquier circunstancia. O tal vez, se sintió demasiado poderoso después de su exitosa reforma. El choque fue brutal. La batalla fue un desastre para el valiente rey. Los arqueros egipcios lo rodearon, y una flecha, o tal vez varias, lo alcanzó de muerte. Fue retirado del campo de batalla en su carro, agonizando, y murió de camino a Jerusalén. Su muerte fue un luto nacional, la última y más grande de todas las lamentaciones. Fue el final de una era, el último aliento de esperanza para una nación en decadencia. Pero, en medio de la tragedia, se cumplió la profecía de Hulda. El rey Josías fue recogido en su sepulcro en paz, una paz que no significó una vida sin tribulaciones, sino una muerte antes de que el juicio final cayera sobre su pueblo. Él no vio la destrucción de Jerusalén, no presenció la quema del templo. Su muerte, aunque trágica a los ojos del mundo, fue el cumplimiento de la misericordia prometida por Dios. Un final perfecto para un rey piadoso, que lo libró del tormento que se avecinaba. Y así, la profecía de juicio de Hulda se cumplió en toda su devastadora plenitud. La muerte de Josías marcó el inicio del fin. Sus hijos, que lo sucedieron en el trono, no tenían ni una pizca de su piedad. El reino de Judá, ahora sin su líder justo, cayó de nuevo en la iniquidad de sus antepasados. En el horizonte, el imperio babilónico se alzaba con una sed insaciable de poder. Y uno por uno, los reyes de Judá, en una sucesión de decadencia espiritual, cayeron. La destrucción fue sistemática, tal como Hulda lo había profetizado. El ejército babilónico de Nabucodonosor invadió, arrasó y saqueó. En el 586 a.C., la ciudad sagrada de Jerusalén fue sitiada, el templo que Josías había limpiado con tanto celo fue saqueado y reducido a cenizas, y el pueblo de Dios fue llevado al exilio, como esclavos, a una tierra lejana. El juicio había llegado. La voz de una profetisa que nadie conocía había resonado con tal verdad que el destino de un rey y de una nación se había sellado. El libro de la ley que ella confirmó se convirtió en el grito silencioso que guiaría a un pueblo a la destrucción, pero que también se convertiría en la única esperanza de su restauración. La historia de Hulda, con sus promesas de juicio y paz, nos muestra el poder de una palabra de Dios que es verdad, sin importar si es dicha por un rey, por un sacerdote o por una mujer olvidada. Y su legado es un testimonio eterno. El incendio del templo de Dios fue el cumplimiento más desgarrador de la profecía de Hulda. La gran ciudad de Jerusalén, construida por la mano de Dios y adornada por la gloria de un rey, quedó reducida a ruinas. El pueblo, el remanente de la nación, fue llevado al exilio, arrancado de su tierra como un castigo por generaciones de desobediencia. A primera vista, la historia de Hulda parece haber terminado en tragedia. El rey piadoso murió, la nación fue destruida. Pero la verdad es mucho más profunda. El valor de la profecía de Hulda no se encuentra en el juicio que predijo, sino en la validación que trajo a la palabra de Dios. Ella autenticó el libro de la ley, confirmando que, a pesar de haber sido olvidado, el pacto de Dios seguía vigente y su verdad inmutable. Hulda, una mujer en un mundo de hombres, se convirtió en la voz que reveló la seriedad del pecado y la inmensidad de la gracia.
Su historia es un testamento al liderazgo espiritual femenino en el Antiguo Testamento, un relato que demuestra que la autoridad profética no se rige por la posición social, el género o la fama, sino por la unión del Espíritu Santo. En un tiempo donde los profetas públicos de renombre estaban disponibles, fue la voz de una mujer discreta la que el rey buscó. Una señal de que el Dios de Israel elige a los humildes y los poco probables para llevar sus mensajes más importantes. Ella no fue elegida por su poder, sino por su pureza espiritual. Y aquí, queridos amigos, es donde el relato épico de Hulda se conecta de manera trascendental con el corazón del Evangelio. La profecía de Hulda, con sus dos caras de juicio y paz, es una prefiguración del mensaje de Jesús. El libro de la ley, que provocó el arrepentimiento en el rey, es como la ley de Dios que revela nuestro pecado y el juicio que nos espera. Todos hemos roto el pacto con Dios. Pero la profecía personal a Josías, de paz y liberación de la destrucción, es un espejo de la gracia que se nos ofrece a través de Cristo. Así como la humildad de Josías fue la clave para su salvación, nuestro arrepentimiento y nuestra fe en el sacrificio de Jesús son el camino hacia la paz con Dios. Jesús es el profeta definitivo, el Verbo de Dios hecho carne, que no solo nos advierte del juicio, sino que también nos ofrece la salvación, no para un rey, sino para todo aquel que cree en él. Hulda fue la mensajera de la palabra de Dios, Jesús es la palabra misma. La historia de Hulda nos deja una verdad inolvidable, la voz de Dios puede venir de la fuente más inesperada, y su mensaje, aunque a veces difícil, siempre es fiel. Si este relato te ha inspirado a buscar a Dios con más humildad y a valorar la autoridad de su palabra, dale me gusta a este video y suscríbete para ser parte de esta comunidad que profundiza en las historias bíblicas de la manera más épica. Y ahora queremos escucharte. ¿Qué te impactó más de la vida de Hulda? ¿Crees que su historia cambia la forma en que ves el liderazgo espiritual? Deja tu comentario o tu testimonio abajo. Tu voz, al igual que la de Hulda, puede ser una fuente de inspiración para otros. Recuerda, Dios usa a los improbables para hacer lo imposible, y a los olvidados para revelar su gloria.